En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 8. Jonás, capítulo 2, versículo 8. Mantenga por favor su Biblia en el libro de Jonás. El versículo 8 del capítulo 2 dice a la letra: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Vamos a hablar en esta mañana de vanidad u obediencia. ¿Cuál escoges? ¿Cuál seleccionas? ¿Cuál deseas? ¿Cuál quieres seguir? Y hablamos de vanidad como presunción, como vanagloria. Si hablamos de presunción, tenemos que decir también que es una presuposición, un juicio anterior a una acción. Un día, don Guillermo Duque Mesa, mi padre, sintió una ligera molestia en una espinilla y dijo que le dolía un poco. Mi madre le dio, y era una pequeña protuberancia, una bolita muy pequeña allí en la espinilla. Y le platicó mi padre que hacía 10 años antes se había golpeado allí en la espinilla, pero que 10 años después, en esos pocos días, se había vuelto a golpear y tenía esa pequeña protuberancia. A instancia nuestra y a insistencia nuestra, fue llevado con el médico, y el médico detectó lo que nunca hubiéramos imaginado: que el tumor, aquel pequeño tumor, era cáncer. Vino un proceso de quimioterapia, un proceso de rayos aplicados, una radiación aplicada a la enfermedad. Después, en un intento de salvarle la vida, la amputación de una de sus piernas. Y finalmente, el 9 de marzo de 1977, a los 57 años, en plena fe, en plena certidumbre de fe, estando bien con el Señor lo llamó a su presencia. Algo tan pequeño provocó la muerte de mi padre. Nuestra hermana Ana María López de Hernández un día vino a la iglesia y pidió la oración y nos comentó: siento un ligero temor, un ligero dolor en el vientre, no sé qué sea, pero tengo un ligero, no es fuerte el dolor, es muy pequeño el dolor. Después de que oramos, hermana fue con el médico dijo: tenemos que operar de emergencia. Su matriz ha sido afectada por una tumoración de tipo cancerosa. Y después de algún tiempo, después del vaciamiento, después de la operación, pocos tiempos después, unos años después, nuestra hermana María López de Hernández también falleció. Un ligero dolor, una cosa muy pequeña. Ana María Rizo, viuda de López, era una anciana de nuestra iglesia en mi primer pastorado. Había conocido a los primeros misioneros que vinieron para abrir obra allá en Tonalá, Chiapas, y ella, estando un día jugando con uno de sus gatos, el gato le arañó en la pierna. Un arañón tan pequeño, tan leve, pero por causa de la diabetes que ella sufría, comenzó a empeorar. Y comenzó un tratamiento extenso, largo, injertos, operaciones, hasta que finalmente, de solo un rasguño de un gato, la hermana Anita también fue llamada por el Señor. Hace algunos años hubo una catástrofe, terrible catástrofe. Un Boeing 747
de una empresa de aviación en Dallas, Texas. Al hacer el aterrizaje se colapsó, sufrió un accidente y hubo una cantidad enorme de pasajeros que murieron en aquel accidente. Cuando vino la investigación para detectar cuál había sido la falla, había sido la razón por la cual aquel avión se había accidentado, descubrieron que en el tren de aterrizaje un tornillo pequeño hacía falta, y ese pequeño tornillo afectó de tal manera que el tren de aterrizaje se dañó y el accidente y la catástrofe sobrevino, y cantidad de muertos en aquella ocasión. Cuando leemos la historia de Jonás, cuando vemos de su propia experiencia lo que está sucediendo, tenemos que decir que lo pequeño no siempre es inofensivo, que a veces lo pequeño causa mucho más daño que lo grande. Y en el caso de Jonás, tenía prejuicio, pero en el fondo de su corazón había una cosa que, por pequeña, no dejó de ser tan dañina a la vida de este siervo de Dios: vanidad. Vanidad ilusoria. Y le afectó a Jonás como nos puede afectar a cualesquiera de nosotros. Y por eso conviene que analicemos la vida de él y veamos que eso tan pequeño llamado vanidad ilusoria puede afectar nuestra vida. Por ejemplo, en 1:2 leemos que Dios le ordena que fuera. Le ordena que vaya y predique a Nínive. En 1:2 dice la palabra: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Sin embargo, Jonás no fue. Vanamente él creyó que podía desobedecer a Dios y no hacer lo que Dios le estaba ordenando. Es vanidad tratar de vivir como pueblo de Dios sin aceptar las responsabilidades que ello implica. Es vanidad querer servir a Dios, pero no aceptar la responsabilidad que ello implica. Jonás quiere servir a Dios, pero no está dispuesto a ir a donde Dios lo está mandando. Jonás quiere ser parte del pueblo de Dios, pero no quiere aceptar la responsabilidad de predicar allá en Nínive, donde hay tanta gente que necesita conocer el amor de Dios. La historia del buen samaritano en el Nuevo Testamento es equivalente a la historia de Jonás en el Nuevo Testamento. Perdón, a la inversa. La historia del buen samaritano en el Nuevo Testamento es equivalente a la historia de Jonás en el Antiguo Testamento. Es el testimonio de que hay personas que desean ser cristianas, pero no quieren pagar el precio. Tanto Jonás como el sacerdote, el levita, la descripción de estos personajes es evidente, es igual, es idéntica. El sacerdote, el levita, Jonás. Básicamente estamos hablando de un tipo de personas que quieren seguir a Dios, que quieren ser cristianos, sin aceptar la responsabilidad que eso entraña. Podemos nosotros algunas veces decir: amo al Señor con todo mi corazón, pero no puedo molestarme en ayudar a otras personas. Amo al Señor con todo mi corazón, pero no estoy dispuesto a acercarme a aquellos
que tienen alguna necesidad. No puedo respaldar al débil. No puedo apoyar al necesitado. Jonás nos enseña que si nosotros queremos seguir a Dios, seguir a Jesucristo, tenemos que aceptar la responsabilidad de obedecerle, de hacer su voluntad. En segundo lugar, Jonás se rehusó a ir. Noten que el Señor lo manda, pero Jonás se rehúsa a ir. Es vanidad tratar de vivir como pueblo de Dios sin mantener un alto nivel espiritual. Es una vanidad ilusoria el querer nosotros vivir como pueblo de Dios, pero no mantener nuestro nivel espiritual alto. Que no estemos dispuestos a obedecer al Señor, aunque tengamos que sacrificar algunas cosas nuestras. Es vanidad creer que no necesitamos hacer oración. Miren, 2:2 dice Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Si Jonás hubiera orado en su llamamiento en 1:2, no hubiera tenido necesidad de orar después en 2:2. Ni siquiera hubiera tenido necesidad de angustiarse, de desesperarse y de llegar hasta el vientre de ese gran pez y sentir que el agua le llega hasta el cuello y que está en angustia y en desesperación. Parafraseando un dicho muy conocido entre nosotros, diría: dime cómo oras, dime cuánto oras, y te diré quién eres. A veces es vanidad el pensar que no necesitamos de la oración. Necesitamos estar en una comunión estrecha con nuestro Padre Celestial. Necesitamos estar conversando continuamente con Él, mantener nuestras comunicaciones y nuestros canales de comunicación abiertos, porque ni siquiera sabemos el momento cuando más le vamos a necesitar. Tenemos que estar bien con Él. Es vanidad creer que no necesitamos asistir a la casa de Dios. Dice 2:4: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Estás sintiendo, Jonás, que ha sido desechado de parte del Señor, pero aún conserva la esperanza de que cuando pase la tormenta, cuando pase el problema, cuando pase la angustia, él podrá asistir a la casa de Dios? Él podrá venir al templo y glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos se quedarían el día de hoy en sus casas y van a querer justificar el no asistir en el día del Señor a glorificar el nombre de Él, diciendo tal vez que allá glorificaron el nombre del Señor? Yo no fui a la iglesia, pastor, porque me quedé en la casa, tenía algunas cosas que hacer, pero allá oré, allá glorifiqué. Y algunos tal vez hasta decir, hasta di mi ofrenda, aunque se la gastó después, ¿verdad? No podemos nosotros creer que podemos dejar de asistir a la casa de Dios y mantenernos firmes en nuestra experiencia espiritual. Aparte el tizón más ardiente de la brasa y del fuego, y sepárelo y vea cómo se va apagando. Solo se va apagando. Necesitamos estar en comunión con nuestro Señor, pero necesitamos estar en comunión los unos con los otros. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de los testimonios de otros. Necesitamos estar en compañerismo cristiano. Jonás tiene la esperanza de que cuando pase el problema, volverá a estar en el santo templo, en la casa del Señor.
Es vanidad creer que podemos olvidar a Dios sin sufrir las consecuencias. 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás tiene que decir: yo estoy sufriendo las consecuencias de olvidarme de ti. No podemos, amados hermanos y hermanas, no podemos olvidarnos de Dios y creer que no vamos a tener ninguna consecuencia. No podemos alejarnos del Señor sin sufrir los resultados de esa decisión. Seguramente en tu propia experiencia ya has vivido eso. Jonás dice: cuando estuve en mi momento más difícil, en mi momento de prueba, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, me acordé de Dios, me acordé del Señor, y oré a Él, y clamé a Él. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es vanidad presumir de cristiano sin serlo. Es vanidad decir que somos cristianos sin sacrificar nada. Es vanidad ponernos el rótulo de cristiano sin pagar el precio de seguir al Señor de cerca. Dice el versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Ay, a veces, hermanos, me temo que nosotros estamos queriendo vivir un cristianismo tan fácil, tan liviano, tan superficial, que ni siquiera preparamos la ofrenda o el diezmo o las primicias para entregárselas al Señor. Nos cuesta darle al Señor lo que a Él le corresponde, lo que es de Él, en señal de gratitud, en señal de adoración. Es vanidad todo esto. Las consecuencias de las vanidades ilusorias, como Él llama en el versículo 9 del capítulo 2. Jonás dice, el versículo 8: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Las consecuencias de esto es que Jonás sufre, y Jonás se ve envuelto en un problema en el cual la gente del barco en el que viaja lo tiene que desechar, lo tiene que tirar hacia el mar. Sufre las consecuencias de su atrevimiento y vanidad ante la presencia de Dios. Se olvidó de la misericordia divina y sufre las consecuencias. Sin embargo, notamos nosotros que en el capítulo 1 y en el capítulo 4, Dios tenía para Jonás un plan de restauración. Y el profeta testifica 4 veces de la misericordia de Dios con la frase: Jehová tenía preparado o preparó. A pesar de que Jonás ha seguido las vanidades ilusorias y está sufriendo las consecuencias, todavía la misericordia de Dios se manifiesta en favor de él, como se manifiesta en favor tuyo, como se manifiesta en favor mío. La misericordia de Dios, que es grande y que todavía prepara algo para que nosotros nos restauremos en la vida espiritual. Mire las 4 ocasiones en que Él testifica de la misericordia de Dios. En 1:17, vean la palabra: Jehová había preparado, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La primera ocasión, preparó un plan para salvarlo. Y hagan las especulaciones que sean. Algunos especulan demasiado acerca de qué clase de pez sería este. Y algunos hasta hablan de que fue ballena. Y otros dicen, bueno, no fue ballena, porque la ballena no podía pasar el cuerpo humano. No se alimenta de animales tan grandes, una ballena. Bueno, la palabra del Señor nos dice que Dios preparó un gran pez. Si este gran pez fue una especie especialmente preparada para recibir a Jonás cuando cayera al agua, Dios la había preparado para él. Dios puede preparar algo especial para tu vida, con tal de que no sigas las ilusiones, las vanidades ilusorias del mundo, y que decidas obedecerle a él. En segundo lugar, en 4:6, Dios prepara una planta para protegerlo del sol. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dios preparó una planta, una calabacera, para protegerlo del sol. La misericordia de Dios es tan grande que ha preparado infinidad de cosas para proteger tu vida, para protegerte de tal manera que puedas entender su voluntad, su plan de restauración. En 4:7, Dios prepara un gusano para despertarlo. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento lozano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. En primer lugar, Dios prepara un gusano para despertar. Pero luego Dios prepara un viento solano para hablarle. Esa es la tercera y cuarta cosa que Dios había preparado para Jonás. El gusano hiere la calabacera se seca. Jonás se había alegrado tanto con la calabacera. Algunos piensan que Jonás tenía poco cabello y que eso vino a ser un gran alivio para él. La calabacera que libraba de las inclemencias del sol y del tiempo. Pero después Dios preparó un viento solano, un recio viento solano, y el sol, dice, hirió la cabeza de Jonás y se desmayaba y deseaba la muerte. Y Dios preparó este viento recio solano para hablar con Jonás. Y entonces ya conversa. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Solo hasta que olvidó Jonás sus vanidades ilusorias, su orgullo, su prejuicio, y Jonás descubrió el plan que Dios tenía preparado para su vida y para la vida de los demás, para los habitantes de Nínive. La vida de Jonás cambió de rumbo.
cambió de orientación y encontró el camino correcto. ¿De qué manera el Señor te ha hablado? ¿Cuántas cosas el Señor ha preparado para ti? ¿De qué maneras el Señor ha venido a tu vida para recordarte que las vanidades ilusorias no es lo mejor que tú puedes seguir? Que lo mejor es obedecer al Señor, obedecer a Dios. Pónganse en pie, por favor. Hoy el Señor te concede una oportunidad más. Es una oportunidad más para que te acerques a Él y para que le digas: Señor, yo he seguido vanidades ilusorias, pero hoy quiero obedecerte. Si lo quieres hacer, puedes venir a este altar, arrodillarte y hablar con Dios. Nosotros te ayudaremos a orar. Nosotros te vamos a ayudar para que esa decisión que tú tomes, el Señor la confirme en tu vida. Vanidades ilusorias u obediencia. ¿Cuál quieres seguir? Si quieres obediencia, seguramente que el Señor tiene para ti algo mejor que lo que has obtenido y las consecuencias en tu vida de seguir vanidades del mundo. Y a veces las consecuencias son terribles. Vamos a orar con los que están aquí en el altar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Tú puedes seguir, si lo deseas, con las vanidades ilusorias, pero el Señor te permite a ti la oportunidad de obedecerle a Él. Mientras algunos hermanos quieren venir para orar con los que están aquí en el altar, para apoyarles, vamos a unirnos pidiendo al Señor su ayuda, pidiendo al Señor su voluntad. Él te ama, Él quiere ayudarte, pero tú tienes que obedecer. Él te quiere ayudar, pero tú tienes que hacer la decisión. Oremos al Señor, oremos a Dios. Hay más personas en el altar. ¿Quieren venir, por favor, otros hermanos? Necesitamos más obreros de altar para apoyar a quienes han venido esta mañana aquí. Padre, te damos gracias porque reconocemos que no hay nada mejor que obedecerte a ti. Porque reconocemos que muchas veces podemos seguir vanidades ilusorias y que éstas traen consecuencias funestas a nuestra vida. Padre, perdónanos en esta mañana por creer que podemos nosotros desobedecerte y no sufrir las consecuencias. Ten misericordia de nosotros, Señor. Padre, ven y toca cada corazón y cada vida. Ven y da, oh Dios, la gracia suficiente, la ayuda suficiente para que podamos obedecerte a ti y seguirte a ti y hacer tu voluntad antes, Señor, que seguir aquello que no te agrada y aquello que traerá consecuencias negativas a nuestra vida. Porque nos ayudarás y porque nuestra decisión será hacer tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.